Podcast, una alegría gigante para nosotros tenerlos y saberlos del otro lado. Todos los martes, 20 horas, un nuevo episodio por YouTube y Spotify. En la charla de hoy, en el Buen Decir Podcast, pudimos hablar con Gaspar Venegas, un violero muy conocido, muy reconocido, para alguna gente de los mejores guitarristas del rock nacional, de la escena argentina de música. Él es el guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. Tiene su banda también donde canta y toca la viola que se llama La Mono Trío. Ha tocado en la mano de Filippi, en Asado Violento, Buruta. Ha tenido distintas bandas y conozco bastante su trayectoria porque, entre otras cosas, es mi primo. Pero no lo traje por primo, no vamos a hablar de las tías y Navidad y los regalos y nada de eso. Quería hablar sobre el oficio de un violero de bandas convocantes, una persona que ha tocado en vivo para 500.000 personas, por ejemplo. Sabemos lo multitudinarios que son algunos de esos recitales de rock en nuestro país. Hablamos de su formación, de su infancia, de sus estudios de la guitarra, y es una linda charla que fue filmada y grabada en el Centro Cultural Hermosa. @Hermosa Wines en el barrio de Villa Urquiza, un lugar precioso que no deberían dejar de visitar. Síganlos en sus redes para ver todas las novedades que hay. @Hermosa Wines. En las cámaras y la edición estuvo el maestro Mariano Nessi. En la producción y redes sociales estuvo Eve Orfano. Los dejo ahora sí en manos de Apay, Gaspar Venegas, en otro episodio del Buen Decir Podcast. A mí me daba mucha envidia cuando nos juntábamos en casa de nuestra abuela y a los 13 años vos me dijiste 14, che, cualquiera la escuela, ¿no? Como que... Y me sentí medio pelotudo porque a mí me mandaban y vos dejaste de ir al secundario. Y sos esa gente que hoy en día decís, no terminó el secundario, pero estaba tan apuntado a la música desde tan pendejo que era como, bueno, matar o morir acá. Yo voy a esto, no me interesa mucho más, no sé. No es que estoy persiguiendo un futuro laboral, un carajo esa edad, no te lo planteas así. Así, supongo que estaba escapando a lo laboral. Porque no, pero me pasó que un año tuve que dejar accidentalmente la escuela y en ese año que no hice la escuela como que me creí que tuve que resolver un montón de cosas y me creí que era adulto. Entonces cuando quería retomarla me encontraba con los pibes de mi edad y decía, no, esto puede ser, estos pibes están tirando viromes al ventilador. Y entonces no me podía adaptar y intenté en un nocturno, pero... ¿Trataste de volver? No sabía eso. Sí, primero abandoné, después hicieron todo un quilombo para meterme en un colegio y cuando entré y vi eso que no me podía adaptar ni al estudio, no tanto por los profesores y por el estudio, sino por esto de los compañeros, de ese espíritu juvenil que yo había perdido. Claro. Entonces... ¿Pero volviste un nocturno que a los Fue 26 un años? nocturno que iba con un taxista, con una señora de 70 años. Claro. Y ahí estuve yendo un año, pero tampoco como que... Me pasaba lo mismo, me mandaban a dirección porque por ahí fumaba y decía, no, pero estoy en una escuela de adultos y voy a ir a la dirección de nuevo. Claro. A la dirección me niega. niega. Claro. Pero no se podía fumar. Yo fui a un secundario que tenía un turno nocturno y a la noche fumaban y pasaban otras cosas que no pasaban de día. ¿No te dejaban a la noche fumar? Y pasaban cosas, vos te peleabas con algún profesor o alguna cuestión, porque ya ahí los profesores, los maestros del nocturno, viste, tienen un poco humor, ya están... Y a la vez estás retando a un adulto. Sí. En la dirección, chupamos un huevo. Sí, es un pibe de es 14 re años. difícil. Entonces a eso ahí ya directamente dije, bueno, me aboco a la música y a estudiar de manera autodidacta, que era lo que mejor me salía Pero bueno, tuve algunos profesores de música, pero muchos problemas no sé, problemas con la autoridad tenía, ausencia de... ¿De autoridad? ¿De Sí. figura de autoridad? ¿Pero tomaste clase de viola con quién? Sí, No tomé sabía. las clases con un guitarrista que se llama Martín Reynoso, que me enseñó muy básico, así, algunas escalas. Lo que se le enseña a un guitarrista que no quiere estudiar, ¿viste? Unas pentatónicas o la escala mayor. Vos ya tocabas y te metiste con ese flaco. Claro. Y después aprendí más de manera autodidacta también con los libros. Me acuerdo que en esa época, cuando yo era joven, había librerías de música. Claro. Que ahora no sé si ahí estuve buscando para buscar bibliografía de canciones y no existen más.
no sé dónde se consiguen. La gente ya estudia de otra manera, calculo, pero no conseguís un libro de partituras. ¿No hay más? Esos Record y esas cosas, no sé qué. Sí. Tal vez, no sé, alguien me puede después llamar y decir, sos boludo, existe tal lugar, pero antes había Avenida de Mayo, un montón de librerías de música. Y bueno, yo iba ahí, me compraba un libro, me robaba otros y después estudiaba los temas de... Calculo que hoy los pibes van muy tutorial de a ver este tema, cómo se toca, ¿no? Sí, Porque está tan todo ahí que no hace sí, si no falta. se venden libros de música menos aún. Me imagino yo. Igual alguien que la pega en el arte y no estudió el secundario y dice abiertamente yo no terminé la escuela, me viene a la cabeza el negro Fontana Rosa, mirá con quién te pongo. Está bueno, es como le gané al sistema, por ahí ni me lo propuse, tuve que dejar por lo que fuera, pero cuando yo terminé el secundario era como, no, terminé el secundario. Después ven, pero terminé el secundario porque sin el secundario cagaste la fruta. No podés laburar de nada. ¿A qué edad empezaste a laburar? De muy pendejo grababas con tal, pero ¿cuándo fue? Me acuerdo un día en una entrevista Pedro Snar dijo, el día que recibió una guita, dijo, yo podría vivir de esto. Toqué, me pagaron, me gusta venir acá, mañana toco de vuelta. ¿En qué día te cayó la ficha, qué momento de puedo ser músico y vivir de Eh, esto? Generalmente tocaban shows que eran muy a pulmón, de llevar, por más que fueran de laburo, de bandas que se armaban para un show, no ganaba buena guita, era más por tocar con músicos mejores que yo. Pero bueno, en algún momento me llamaron, tuve una seguilla que me llamaban para acompañar artistas internacionales que venían a hacer gira de promoción y toqué con Juanes y con una colombiana que se llama Soraya también. Sí, que después murió, Sí. me acuerdo. Y ahí hice todo un relaburo, tipo 2 días, 20.000 shows, gira por radio, televisión, programas de Susana, lo que fuera. Y después cuando Juanes ya estaba en Colombia en la pileta, yo tratando de cobrar ahí en Sony, que no me pagaban nunca la guita y decía, puedo morir de... También puedo Podemos- morir de lo que me gusta, porque plata es muy difícil. Me acuerdo que después también me llamó el Gordo Casero, hicimos toda una gira con Alfredo Casero cuando él hizo ese disco Shimauta. Sí, creo que no se le dice más gordo en el momento. Se le dice gordazo. Ahí está, no sé. Alfredo Casero, corregimos el rumbo. Alfredo Quedó, Casero. claro, no quedó para siempre como Pablito Codevila, que quedó para, tiene 60 años, le seguimos diciendo Pablito, Pablito Ruiz. No es más gordo. No es Entonces. más gordo. Ahora Ok. es flaco. Bueno, el flaco, El Flaco Casero, Casero. había sacado un disco que Me acuerdo. en la época del Mundial, del Mundial del 2002. Dos. Y En giraste ese- con él tocando Shimauta. Y giré esos temas, sí, Pisa conmigo y bueno, esa fue mi primera experiencia del estilo profesional tocando. Pero bueno, yo trabajaba mucho en estudios también, en producciones de música publicitaria, cosas, el lado oscuro de la De la música, música. la cocina de comida rápida de la música. Claro, la prostitución de la música. ¿Y la primera banda que vos produjiste, cuál fue? ¿Produjiste Salta a la Banca, un par de bandas? Sí, Salta la Banca puede Sí. ser la que más, el que más pegó los discos que produje en ese momento. A Valentina Cook le hice unos varios discos, pero no, muchísima banda de Lander, con las que me llevo muy bien y me gusta su música. Poca banda mainstream porque, bueno, para eso tenés que... Yo me acuerdo en una época siempre los productores que buscaban eran productores de tipo de más de 50 años, cosa que en el cine es distinto, por ahí es un director, viste, ya si tiene 30 años ya es viejo. Ajá. Pero en la música siempre buscaban eso, la experiencia y los productores de moda siempre eran tipos que habían ya hecho todo y que estaban de vuelta y que tenían toda la experiencia. Entonces era difícil entrar en ese nicho de producción de mainstream. Claro. Y ahora que estoy llegando a esa edad no quiero hacerlo más. Claro. Ahora Lo que hice te tanto que llamarían. estoy repodrido, me llamo. Ahora que sí te llamarían. Pero bueno, a veces también me pasó que eso, mucho de ponerle energía en la música de otro y lleva mucho tiempo hacer un disco, son por ahí años que estás metido en la música de otro, en la psiquis del otro, con los berrinches de un artista, y decir que ¿Te quema. tiene que gustar mucho Que a mí ese me artista, gusta- esa banda, para producirlo? Si no es una patada en los huevos, producir a alguien que no te gusta lo que hace. Yo tenía como un
un triángulo de buena guita, buena música y buena onda. Si había buena guita y buena onda, podía la música bien, prescindir de la música bien. y siempre tenía que invocar dos para poder 2 de 3, hacerlo. perfecto. Y de tres no invoqué nunca. No, Tal 3 vez, juntas, ¿no? y tal vez con mi banda, que ya tenemos onda, afinidad musical, y ahora estamos empezando con la mono, estamos empezando por ahí no a vender discos, porque esa industria está medio venida menos, Sí, pero con los shows nos va cada vez mejor. bien. Hoy las bandas viven más de tocar en vivo que de vender discos. Nadie vende un Sí. disco, no. Y Spotify eso le sirve a Shakira y a 2 más, ¿no? Digamos, si no, el caudal de reproducciones traducido en guita y monetización es muy... Y algo paga Spotify en realidad. Lo que pasa es que justo en estos días está siendo bastante vapuleado por todos lados Spotify porque tiene esta música hecha por inteligencia artificial Claro. que recauda guita, que monetiza, no sabemos para quién, y las reproducciones que tiene también son creadas de manera artificial. Mira, Entonces, y eso le quita guita a los músicos que hacen el laburo de grabar y uno lo sube ahí porque es el lugar donde tiene la difusión ahora, donde le ingresa la guita por los discos que hace. Pero si esto crece así, bueno, va a ser una plataforma para escuchar música. Es muy difícil sacar plata y sobre todo si están estas artistas que no existen, que tienen claro. millones de reproducciones y que hacen que Que los artistas de carne y hueso cobren se jodan, menos. claro. Así que está raro eso, está raro y por otro lado la cuestión que dice que con la guita invierten en armamento, financian las guerras, No sabía, Spotify, no sabía eso. Mirá. y invierten inteligencia artificial empleada para las milicias y entonces No hubiera hecho... hay muchas bandas que se están bajando y otras como yo que digo, bueno, váyanse bajando yo a no ver sé. si cobramos más Claro, los que quedamos. claro. Estoy de acuerdo, pero no estoy para bajarme todavía. No, tendría que haber otra, tendría que aparecer alguna otra que te garantice cierta ética donde no va a monetizar. Algunas, por ejemplo, YouTube sé que no monetiza Hay música generada con IA, pero no monetiza. No monetiza. Distinto de Spotify. ¿Qué es la música en tu vida? Una catarsis. Por eso es que muchos me dicen, ¿no usas inteligencia artificial para hacer música? Y no porque la usaría en el caso de estar trabajando como cuando hacía música publicitaria, Hoy te vendría bien. que tenés que hacer una música urgente para una campaña política y bueno, haceme la canción de ABBA Que y, hable de Luis Juez. y lo sacas andando. Pero a la hora de crear música es lo más divertido, es hacerla, es buscar, ponerse en la búsqueda de la inspiración y ver en esa búsqueda qué es lo que te viene y no lo más divertido es hacerlo. Así que yo lo hago más que nada como una terapia. Siempre a veces cuando estoy mal me escapo, me pongo a tocar algún instrumento o a componer porque como una forma de meditación. Después eso, si tiene un resultado y resuena en los demás lo que haces, buenísimo. Y si se transforma en un trabajo, mejor aún. Pero Las dos pasaron. aunque eso no existiese, yo haría música igual. Sí. No tengo duda que sí, pero esas dos pasaron y te das cuenta que ese término la pega, que es por ahí es medio corto, pero el músico que puede vivir y tener una banda y girar, o tocar en una banda muy convocante, cortar tickets, grabar un disco, estar en la consideración de la gente, es como una cantidad muy finita, contemplando toda la gente que hace música y que se dedica a la música, vivir de la música. Vivir de la música y vivir bien de la música es algo, creo yo, como la actuación, digo, a poca gente le toca, y siendo que hay mucha gente haciéndolo. Vos decís una catarsis, pero no empezó antes de eso, cuando yo te veía de pendejo tocando un tema de los Stones con la viola, con una criolla. No sé, antes de la adolescencia, antes de que pudiera pensar en grabar con alguien, ¿qué era ahí? El lenguaje que había estado en tu casa. Por supuesto te criaste con una mamá música, conociste músicos de pendejo, había un teclado, una viola, un instrumento, un estudio.
Sí, y sí, tendrá que ver con una personalidad o algo así, pero pues también se trata mucho de estar solo. El músico está mucho solo, sin hablar con nadie, y tal vez eso es lo que busca, pero... Y a veces eso es dañino para la psiquis de tanto estar solo y estresado con la música, pero a mí me acuerdo que me gustaba. Todos mis amigos salían y yo decía, qué bueno, vamos, vamos, y cuando se iban me quedaba, Mirá. volvía y me quedaba tocando solo en mi casa porque prefería estar solo con la música y eso desde chico, era como un escape. Me acuerdo que mi vieja compró un piano como en una subasta que era de madera chiquitito, todo desafinado, y estaba todo el día sacando la música de los dibujitos con eso y estaba con... Y por ahí mis hermanos que también este, no tenían ese grado de obsesión de estar todo el día como tarado con un piano. Entonces a los 8 o 9 años mi vieja me empezó a mandar a clase de piano Primero de piano. porque, porque estaba todo el día con la música. Entonces era una especie de obsesión y también esto que te digo, que después cuando entras en la adolescencia y todo, te haces problema por todo, te pones triste, la música siempre es un... Ahí te vienen las mejores ideas, los mejores... Si estás en una buena, haces las mejores canciones. Y a vos que en la adolescencia te tocó una mala y un par de cimbronazos fuertes, que te refugiaste ahí o ya venías en ese bondi. No, no, me refugié mucho ahí, me anclé en eso, me dediqué bastante... Estaba todo el día para la música, tenía la oportunidad que tenía herramientas de mi vieja, que tenía portaestudio, instrumentos, y eso me permitía aprender y no solo de música, sino cosas de grabación y el lenguaje de los aparatos, de los estudios y eso que es algo que también me apasionaba, mirar pantallas y apretar botones y entrar en parámetros y generar sonidos era como parte de la música, por eso tampoco no me especialicé en ningún estilo ni nada, sino que me gusta todas las áreas de la música y la mayoría de los estilos también. Y empezaste con clase de piano y qué momento se volvió tu instrumento la viola. ¿Te acordás la primera vez que agarraste una viola? ¿Cuál fue? ¿Dónde? Sí, siempre que veía los ensayos de mi madre, que es María José Cantilo, tenía la sala de ensayo en mi casa y tocaba con terribles músicos. Y yo, obviamente, me iba a la sala y me quedaba en un rincón mirando todos los ensayos. Y siempre lo que más me llamaba la atención era los guitarristas. Por alguna cuestión resonaba en mí la guitarra. Eh, Igual cuando se iban tocaba todos los instrumentos, Claro, ¿viste? aprendiste Pero a tocar bueno, todo eso. pero abría la guitarra y me acuerdo que había un guitarrista, Cubero Díaz, que la dejaba con Uf, llave para que no se la toque. mucha gente no lo conoce a Cubero Se Díaz, uno daba de los cuenta de mejores violeros de acá, que tocó mucho con Miguel, lo vi mucho en vivo. Y tocaba con tu vieja también. ¿Y le tocabas la viola a él? Sí, cuando se enteró le puso llave y nunca más, pero tenía una Gibson, una Les Paul Deluxe con palanca, que es algo bastante poco visto. Claro. Y él toca un poco en el estilo de Sky, porque cuenta la leyenda que Cubero también fue como un que Sky era como discípulo de Cubero. Ah, Y, mira. digamos, Cubero era como un adelantado en esa época, no se sabía cómo un pibe de Tucumán se sabía todos los temas de los Beatles y sacaba todos los audios de Claro. Hendrix y bueno, le enseñó, es muy admirado por los músicos, muy desconocido, ¿verdad? No es, También. a mí Cubero me dice, ¿cómo puede ser que un disco viejo mío en vinilo lo venden a 50.000 pesos y el nuevo no se lo vendo ni No a se mi lo vende tío? a nadie. Te quiero preguntar por muchas cosas que por ahí yo conozco, porque a veces giramos por el interior y veo la mono viene la semana acá, o estuve en un camarín que estuvieron ustedes, o estuviste antes vos cuando hacían las clínicas con el batero, daban vueltas y demás. Eh, ¿Cómo es girar para vos? Girás bastante con las dos bandas, por ahí giraste antes. Yo te fui a ver en una fecha en el IFT con la banda Asado Violento, que tenía una puesta en escena muy humorística, me acuerdo. Había como una cosa de hablar mucho entre tema y tema, Sí. y con chistes y humor negro. Y no me acuerdo si no parodiabas el solo de Walter Giardino de Rata Blanca, ¿te acuerdas de la leyenda de...
Y era como, fui un par de amigos, pero lo toca igual el solo y la banda iba por otro lado, me parecía muy divertida. De repente no estuviste más ahí, las manos de Filippi, fuiste Sí. pasando de un lado a otro, pero de repente tocas para 400.000 personas. ¿Cómo es el salto? Si te escuché decir en algún lado, a mí por ahí me resulta más complicado tocar en un bar para 50 que en un estadio lleno. Sí, ahora estoy aprendiendo un poco eso de tocar en lugares chicos o tocar solo con la guitarra Claro, o ir a un asado y que me digan que toque, que también eso es un te bajón. rompe la bola, ¿no? Y Al sí, porque vos músico, venís claro. de tocar con distorsión, con Claro. humo, con... Ahora no quiero tocar. que estás en un asado, no, y aparte que no hay tanta... Todo lo que parecía tan grosso no era tan grosso. Claro. No me develes el... Pero bueno, ahora estoy haciendo una serie de acústicos y viajando más que nunca, tocando solo. Y, y bueno, para ese truco necesito solo 6 cuerdas y 100 ricoteros y básicamente, bueno, hacemos como un show medio de fogón, pero que termina siendo con el espíritu de show de estadio. Ujú. Entonces, pero no, para mí girar está buenísimo, me da la oportunidad de conocer gente, de conocer culturas. Con la mano de Filippi tuve la suerte esa de poder viajar un montón y conocer países que con Fundamentalista no, pues es una banda que tocaba muy poco, porque durante 15 años con el Indio habremos tocado 16 veces. Claro. Eh, y ahora estamos tocando más, pero bueno, es una banda que toca una vez por año y generalmente en Argentina. Pero las giras que hacen, de repente, no sé si te imaginabas en ese momento girar por toda España, llenando salas, y lugares que tocaron con la funda que por ahí con otras bandas no llegaba. Sí, una gira que hicimos re grosa con los Fundamentalistas, yo la hice que me corté el tendón jugando al fútbol Jugando y la la hice pelota, toda en muletas. me Y acuerdo, pienso con una banqueta con la gamba estirada así. esa gira fue una demencia porque era, no sé, 11 shows por Europa, Londres, todo, viajando, Viajar en avión, con aparte la con la pata pata. así, se te hinchan los Sí, pies, no no, está bueno. no la pasé bien. La mejor gira de mi vida la pasé bastante mal. Pero jugaste un partido, porque una vuelta jugamos en el bar, ahí un picado, y vos estabas al costado, yo no puedo jugar, me llevo a comer un pelotazo, laburo, listo. Y después jugaste una vez y te rompiste el tendón rotuliano. Batistuta estuvo 20 años para romperse eso. Qué mala Pero leche. sí, y duele. Batistuta dice, cortame la pierna, ¿no? No, sí, es una lesión de crack. No, Hizo crack. mentira, es una lesión. Claro, me hizo crack ¿Pero la te pasó en un lesión. partido a hinchar las bolas o venías jugando? Sí, aparte no, me quemé porque dije, no, me voy a lesionar y la Te remufié. inyectaste vos mismo. ¿Y qué te dijo el indio con eso? ¿Alguna frase hubo de.? ¿No contaste una vez que había una Qué, frase? Por ahí fue qué boludo, no sé, qué, pero. qué bolas. Algo así, ¿no? No, me dijo, no se lesionó defendiendo la patria, salvando una damisela, no, jugando al Jugando al fútbol. fútbol. Claro. Para el músico profesional. Este. Bueno, pará, gira por todos lados, te copa, vos girás todavía así, te cruzo, voy a algún lado del Moody's de Ituzaingó, poner, y ahora Gaspar viene el mes que viene, no sé qué, no sé cuánto. Pero la gira por afuera, larga, te caga palos, tenés algún. Sí, no, no me gusta viajar en realidad. Viajar es algo que no me atrae mucho. Los aeropuertos, estar lejos de mi casa, Claro. Eso cómo lo manejas, porque a eso es veces un es. plomazo. Ya, pero hay que Hay laburar gente y que son dice que es todas estas bueno fechas. viajar, no sé, pero yo sufro tanto el viaje que no me cuesta llegar y disfrutar el lugar Ah, porque mira. digo, qué plomazo venir hasta acá y ahora encima tengo que volver. Claro, Eh, aduanas, como cuando te tratan como que sos un delincuente. claro, A ¿no? Estados Unidos siempre me trataron como un delincuente y después ahora tengo una visa de trabajo que voy, ¿a qué viene? A trabajar, vengo a llevarme tus Hijos de dólares. puta, déjenme entrar. Eh, pero antes tenía que llegar y decir, no, vengo a hacer turismo y la guitarra, ¿para qué? ¿Y por qué traes remera? ¿Por qué traes merchandising? Ya era Claro. incareteable todo lo que llevaba para Estados Unidos. Pero es muy... Está bueno, viajar está bueno, conocer. A Estados Unidos fue varias veces y qué sé yo soy fan del rock y es como estar ir a los lugares de blues, que es para mí la raíz de toda esa música. Nueva Orleans y eso. Entonces, tengo que decirlo, soy medio fanático de eso.
por más que... Aprovechás siempre para ver alguna bandita. Si estás vos girando, Claro, pero sí, este día siempre, toca sí, tal. sí. Sí, siempre que te fijas en una agenda vas a encontrar alguna banda que te gusta que puedas ir a ver y cerca y está bueno para ir a aprender un poco, pispear. Pero bueno, acá también hay números internacionales todos los... Buenos Aires es una ciudad que tiene mucho movimiento cultural y por eso vivo acá, porque me gustaría también vivir lejos de la ciudad, pero Volver al sur. cuando estás, sí, estás ¿Cuántos en son, mano? Bolsón, 8 meses con lluvia y no pasa nada y sabes cómo extrañas Claro. los recitales de Jerry Cantrell a 10 cuadras de tu Sí. casa. Hey, muchas gracias por mirar El Buen Decir Podcast. Queremos recordarte que además de seguirnos, darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal de YouTube, podés también colaborar económicamente con este podcast del amor que hacemos con tantas ganas, con tanto esfuerzo. Te metes el link de la descripción y ahí entras para colaborar y dejar tu granito de arena para que siga El Buen Decir Podcast y siga siendo de calidad. ¿Del sur te viniste a ver a los Beastie Boys y terminaste viniendo a dedo? Sí, fue toda una misión. ¿Pero vinieron a dedo o se No, rompió vinimos en un colectivo y... el que tenía tu viejo? Colectivo de mi Me viejo. acuerdo de ese bondi estacionado en la puerta. Y bueno, mi viejo lo andaba, pero se tiraba, lo arreglaba, lo paraba una policía, te lo coimeaba. No sé, nosotros cuando lo tuvimos que hacer era demasiado, teníamos que arrancar. Llegamos, ¿no? Con el colectivo todo cascoteado, sin un peso. Y entonces en un momento yo me bajé y le dije, no, yo sigo a dedo, disculpame, tengo que ir a ver a los víctimas. El bondi solo andaba en segunda, iba tipo a 20 kilómetros por hora. Bueno, Y faltaban 400 kilómetros. Y claro, le digo, y habías hecho más de 1000. mira, ya que estamos parados acá, yo me bajo acá, hago dedo y si me levantan, Ya fue, el primer dedo que hice me llevaron. gran historia. Estuvo Esquizofio acá y habló de Vernon Reid y me acordé que eras bastante fan de esa banda cuando había venido acá Living Colour, los Chili Peppers y demás. Como violero, ¿vos qué violero te violó? Voló, quise decir, voló. Me violentó. Te violó la cabeza. ¿Qué violero te voló la cabeza cuando estabas empezando? Hay siempre che, este me gusta, quisiera tocar como este, ojalá un día me cruce con este. De acá o de afuera, vale soñar, vale decir Prince, no sé. Y Prince sí, me voló la cabeza porque aparte de esa película Purple Rain yo la veía cuando tenía, no sé, 8, no sé, 9 años y era el héroe de la guitarra. En la película se ponía como que tocaba un solo y las chicas se... Pero yo escuchaba mucho B.B. King y blues, y la guitarra de blues, principalmente. Pero después me empezaron a llamar la atención violeros que tocaban como de esa raíz, como es Vernon Reid, pero que tocan algunas cosas que nunca voy a poder entender y con un sonido procesado muy moderno que no es fácil de lograr. Entonces me empezó a llamar eso la atención. Tom Morello y Vernon Reid, me acuerdo que cuando era adolescente escuchaba de ellos porque habían logrado algo que por ahí no estaba en un instrumento que por ahí ya está todo inventado y que todos los violeros, digamos, el sonido lo tienen en sus dedos y no tanto en el diseño de sonido. Aparecieron algunos violeros que lograron darle una vuelta más y hacer algo que no había hecho nadie. Que por ahí ahora visto en retrospectiva no es para tanto. Ves a Tom Morello y decís, se está haciendo un ruido, ¿no?, con la guitarra que lo puede hacer cualquiera en la casa, pero en ese momento no lo había hecho nadie. Entonces era muy... Y bueno, y Vernon Reid, guitarrista de Living Colour, tenía como una oficina de la NASA atrás de él llena de procesadores. Y lo que estaba bueno también era que para cada show era distinto, cada disco era distinto. El mismo tema lo tocaban diferentes, era siempre una búsqueda de sonido. Y eso también me llamaba la atención, porque es un tipo que se divierte haciendo eso y nunca toca lo mismo, ni con el mismo sonido, ni con el mismo equipo, ni con la misma tecnología.
Entonces siempre está explorando eso. Y bueno, hay otros violeros que se clavan con sonidos. Este es mi sonido, si te gusta bien. Y Tengo si ya, no, hace 50 y años está que toco el buenísimo clave. también, Sí, su pero marca registrada, pero no lo corra de ahí, claro. ni un metro. Eh, no sé, podría preguntarte cosas de violero, porque yo cuando era, me acuerdo era pibe y me había copado con AC/DC a los 12 o 13 años, y un día le pregunté a Miguel, le digo, pero el violero de AC/DC me dijo, no pasa nada con el violero de AC/DC. Él vende humo, salta, transpira, pero como violero no es muy saliente. Eh, ¿Qué violero hay que para vos la rompa y la gente no lo tenga en la consideración? ¿Me puedes nombrar alguno que no es conocido por ahí? La verdad que desconocidos no hay muchos. Yo soy muy de escuchar los clásicos. No hay muchos que me llamen así la atención, como sí los que son conocidos como Jeff Beck o esos que ya hicieron este, muchas cosas muy originales en el instrumento. Pero bueno, me ha pasado eso, que los violeros más viejos me parecían los más modernos, como este Jeff Beck, que es de los primeros guitarristas eléctricos que dice que rompía los parlantes para sacarle la distorsión Mirá. con una Gillette cuando no había ni un pedal de distorsión, ¿viste? Y ese tipo de... Pero bueno, después cuando salen los 90 esos violeros ya están en una edad por ahí de 50 60 años y así hacían la música más moderna o el sonido más original. Rip Gabriels, uno que tocaba con David Bowie también. Lo mismo, un violero muy añoso que siempre está en la vanguardia y es como está por adelante de todos los demás y marcando un camino a los que son unos nerds que buscan audios modernos, ¿no? Pero de ahora, jóvenes promesas, tengo pocos, o no, me acuerdo poco los nombres. Tampoco nunca fui solo los que me gustan, no soy de esos que se saben todos los nombres de la música de los Está discos. descubriendo todo el tiempo violeros nuevos y Me eso. pasó, qué sé yo, en mi época tenía ahí unos bastiones que era Frusciante de los Chili Peppers, Claro. que entró a los Peppers cuando tenía 18 y tocaba medio en el plan de Jimi Hendrix y ese me voló la cabeza mucho. Pero bueno, ahora transmutó y hace otro tipo de cosas que también está bueno. Escúchame, ¿cómo es ser cuando pasó? Me acuerdo porque te veo, me parece que tienes un uso muy humorístico de las redes también. A veces si no supiéramos a qué te dedicas, diría este chabón es humorista, viene por un palo así, por tweets y por cosas así. ¿Cómo manejas cómo es el hate en la música? ¿Pasa por lo que hacen ustedes en la poronga o cuando pasó lo de la barría, me acuerdo que hubo como un descargo que hiciste vos al toque, después esa persona falleció en el recital, y claro, pum, 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 dentro de 100 mensajes, la mitad son hate. Y gente tirando mierda, porque sí. Y ahora es raro porque también pasa lo mismo con los bots, que ya quedaron como, aprendieron de eso, entonces yo por ahí digo, qué lástima que está lloviendo. Y me ponen, vos, hacete cargo de lo que pasó, como que ya tienen respuesta preseteada para Claro. cualquier cosa Lo que que... digas te van a contestar eso. Sí, cuca. Viste que Claro. la cuca también es una respuesta a todo. Y que decís, a lo que te refieras te cae Qué lindo día, se robaron un PBI. sí. Sí, sí, no estamos hablando de eso. Entonces ya no perdió esa gracia de leer a gente que diga cosas que te interesan. Y bueno, eso, el mucho hate al pedo, porque antes era el hate, eso, con relación a lo que vos decís, vos te referís a algo, hablame de eso. Decime, no, odio el sol o me gusta el frío, o no me vengas a decir cuca o hacerte cargo de, o el indio tiene un avión, o todas esas cosas que siempre, qué sé yo, pero primero no tiene ningún avión, y si lo tuviese se lo pediría prestado, porque no me gusta ir al aeropuerto, ¿no? Pero bueno, mucho hate de eso también eh, en Instagram, que solía ser una vidriera para decir todo que está todo bien, también perdió ese lugar un poco. Ahora hay más gente hay más política en Instagram. Porque van mutando las redes sociales. Yo ya
me aburrí. Por ejemplo, Instagram en un momento pensaba demostrar lo que yo hacía y ahora no lo hago más porque no me gustan los músicos que están, cómo transmiten desde Instagram los músicos Músicos que generando son, contenido para sí, redes, que digamos. son como unas máquinas de generar contenidos y tienen que ser todo perfecto y verse bárbaro. Y me parece que no tiene nada de onda y que se pierde mucha esencia de la música y no sé, extraño Facebook, ¿Dónde están que las había un fotos? grupo de fanáticos del FIA 600, Claro, fotos de otra, gatito para likear. Y cadenas de la Virgen, ¿no? Porque esas cosas iban mucho por Facebook. a mí me dicen mucho, Compartí esto. vos sos conocido porque sos violero del indio, como si eso fuera algo malo. Claro. Digo, sí, Claro. y esa me la tiran siempre. Si no fueras el violero del indio, Te hubieras muerto virgen. sí, Así, digamos. si tuviese ruedas serías bicicleta y tantas Claro. otras cosas. Sí, mi abuelo tenía bigote, era mi abuelo. Pero sí es un lugar yo creo, una de las bandas que mejor suena hoy en día, muy convocante. No sé cuántos casos hay en el mundo, si los hay no los conozco, obviamente, no lo sé, de un artista que tenía su banda y de repente él, por edad, por cuestiones de salud, porque le escuché decir al indio, no, el rockero de 75 años ya no va, yo no me subiría a un escenario, aun si me sintiera muy bien y la salud, qué sé yo, pero de repente cede esa obra, porque la cara visible era él, a su banda que sigue girando, rompiéndola por todos lados, haciendo temas que han hecho entre todos, digo, pero es como estos temas son de él ya no está, en una época aparecía más en pantalla, show de la pandemia, bla, 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 y no sé, no da para que toquen más seguido, imagino que concertar todos esos músicos es un quilombo para coincidir en giras y fechas. Creo que no hay en la historia otro artista que haya hecho eso. Están algunas bandas de artistas que ya no están, como la banda de Marley o eso, pero los Wailers que giran, Claro, pero él no vive hace 40 y pico de años. claro. Pero este es un caso único, como muchas de las cosas que pasa con el indio, que no hay precedente. Y Pero ¿y cómo se fue dando? ¿Hubo una charla? yo me ¿Empezaron a acuerdo que en tocar? principio, cuando él lo estaba tocando, él decía, ustedes cuando yo no esté más tienen que tocar. Y yo le digo, bueno, pero qué sé yo. Le digo, aparte, vos, longevo como, como su madre, como todos, yo tengo fe de que el indio nos va a enterrar a todos, ¿viste? Ujú. Como Mirta. Claro. Va a jugar la final con Mirta. Entonces lo veía imposible y aparte ni quería pensar en eso. Y mucho menos pensaba que podíamos hacerlo con él estando viéndolo que suceda. Pero bueno, después se fue dando, se dio esto por encima del show por Carrizo y después seguimos tocando y con el apoyo de él y del público y cada show que sale para mí es una incógnita porque bueno, ahora vamos a hacer La Plata Mm. y se agotó un estadio al toque y sacamos 2 shows y también hay una avidez del público de ir más a shows de estadios en general, Sí, ¿no? sí, es una Porque banda rodeada de una mística especial, por supuesto. no, eso sí, pero digo de todas otras bandas, no sé, María Becerra o de Airbag, que son bandas que me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, las bandas que tocaban en el estadio eran bandas de afuera. Ajá. Y la banda que llegaba a River eran Los Redondos, en algún momento las bandas grandes. Sí, Como Divididos, llegó. qué sé yo, una banda muy convocante. Sí, ni siquiera fue dividido, creo que en su época de la era de la boludez y eso te hacían obras. Eso no era tan fácil tocar en estadios. Ahora Divididos tocan Vélez y ahora pasa esto, que te hacen, muchas bandas pueden tocar, no sé, Sale También y que hace 6 estadios. Y Claro. para mí está bueno eso porque hay un público que le gusta ver a las bandas de acá, que se ve que antes no había, que decía, yo prefiero ir, viene cualquiera, aunque no sepa quién es, UB40 y vamos, pago lo que sea. Es una banda de estadio. Y no pasaba con bandas de acá que ninguna tocaba en Claro. estadio. Y ahora hay muchas. Con lo cansador que es ir a un recital de estadio, de parado. Yo te digo, Puta ¿no? madre. Me cuesta un montón. Campo. Sí.
Fui a uno de Roger Water, de cuando hacía The Wall. En River. Lo fui a llevar a mi hijo Karim y para que vea algo bueno. Y ya en la fila yo ya estaba cansado. Y aparte Sí, gente sí. grande, todo, Sí, no empuja mucho. no Pero empuja mucho, nunca llega 5 minutos antes de que empiece, digo, es como un programa súper cansador, pero el programa de estadio y ver a esa banda tocando para tanta gente como público siempre es muy atractivo por lo que se arma, esa comunión, comunidad, ¿verdad? Como es del otro lado. Vos salís a tocar el solo y hay 50.000 chabones. y a mí me gusta mucho ver esos shows que hacíamos o que seguimos haciendo, porque el año pasado hicimos Varadero, que fue también nuestro primer show, digamos, en el campo, en un lugar inventado por nosotros y donde tenés que armar todo Sí, y la gente se traslada a verlo. Pero me gusta mucho ese espíritu de la gente, de viajar, medio gusto, ¿viste? De ir y acampar y sí. de tomárselo como unas vacaciones también, que no pasa tanto en un show de estadio en la ciudad, ¿viste? Que por ahí tocas en Huracán, sale la gente del Laura y se va a ver un show. Un subte. Lo otro es medio un... Ese Va toda una, peregrinaje. claro, Sí, va ¿no? todo el mundo para ahí, Que en la tampoco sé si misma, es de otra y banda. está bueno. Después por él empezó a hacer la renga, bandas que por algún motivo no tocaban acá, pero Salta, vamos a Salta, Junín, San Luis, qué sé yo. Dijiste que lo de Martín Carrizo fue la primera vez que tocaron ustedes solos y el Indio. Sí, Ah, sí. Yo sí, se pensaba que armó por antes. eso, se armó porque me llamó mi manager, me llamó un par, me dijeron, no, porque Carrizo sacó un comunicado diciendo que necesitaba juntar plata. Y Para ir a Estados Unidos, entonces tratamiento ahí allá. aparecieron un par diciendo que ponían el boliche, que ponían a disposición sonido y el primer show fue muy todos los que laburaban en Fundamentalistas sumándose a laburar gratis las empresas de sonido, los proveedores de todos los plomos, los ingenieros, todos trabajando para la banda y para Martín Carrizo. Y bueno, cuando vimos que encendimos esa máquina y que estaba todo funcionando a la perfección, era como que decidimos seguir y darle un poco de tocar esporádicamente. Pero bueno, yo tengo la idea del año que viene tocar más seguido. Como decís vos, si no da para tocar más seguido, es una duda siempre que tenemos, porque nunca lo hicimos tampoco con el Indio, tocar Mm. seguido. Y es como, tratamos de seguir la mayoría de las cosas, tratamos de hacerlas como las aprendimos o como se hacían. Pero cada fecha ahora de lo funda, lo hablan con él, se genera entre todos la Sí, fecha. lo hablamos, pero en realidad la decisión está entre nosotros y más que nada se lo comunicamos para que no se entere. Algunas cosas que son más polémicas, tipo si hay una oferta de tocar un festival o algo así, sí vamos más en un modo consulta, que él nos dice, la decisión es de ustedes, Él pero es yo responsable de opino que ustedes. no, listo. Ok, listo. Está bueno. Entonces decidimos que no. Claro. Está bueno. Está El bueno. indio me decía, yo no soy un jefe, soy un amigo que siempre tiene razón. Es buenísimo. El jefe encubierto. Está buenísimo. ¿Y cómo te ves en un tiempo? Que es una pregunta de mierda, pero me dio por hacerla igual. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo visualizas? No sé, ¿qué te gustaría que pase? Me imagino que crezca la mono y... Sí, Yo tengo un CD de Buruta todavía, ¿te acuerdas de esa banda? sí, Tengo un CD de Buruta. qué grande, sos el único que... El CD de Buruta que todavía está dando vuelta. ¿Dónde lo escucho? No sé, pero lo tengo. Sí, yo calculo que me veo en una situación parecida a la de ahora, tal vez si mantenemos la energía y que sostenemos la banda en una situación de banda grande, porque también en las bandas, o por lo menos antiguamente las bandas tenían que hacer un camino de 20 años para, para llegar a ser una banda. Cuando Consagrada. los Redondos empezaron a tocar en el estadio ya era una banda de 20 años, o La Renga lo mismo. Ahora parece que siempre fuera una banda de estadios, pero yo me acuerdo que yo iba a ver a La Renga y en lugares chicos. O Versuit, esa banda la veía en lugares de 400 personas. Sí, Después que el quede laburo registro. larguísimo, 400 personas no es un lugar chico.
qué registro. Está corrido el parámetro. Pero bueno, son lugares chicos. Era una banda, no, por eso era la banda del momento que yo iba a ver, vamos a ver a La Renga, Claro. que es un bandón. Y metía 400 personas. Claro. No era de las bandas más convocantes de ese momento, después fueron bandas de estadio. Y entonces. No, digo que ahora hay algunos artistas jóvenes que hacen todo más rápido, ya a los 20 años ya la pegaron, Sí. se pasaron de moda, se drogaron, se recuperaron, volvieron a pegarla, hicieron todo lo que nosotros no pudimos hacer nunca en corto tiempo, pero antes era común que el camino de la banda era largo, era la independencia, vos tenías que insistir y llevarlo y seguir, y sacar discos y hacer un trabajo de hormiga y un poco esa es la escuela que tengo yo y lo que hago con mi banda. No hice como un lanzamiento de la banda nueva con una superproducción, sino que grabamos el primer disco, lo grabamos en una sala de ensayo y lo subimos sin ninguna promoción y tratamos de entrar así en un caudal de bandas más, como una banda más, porque tampoco yo quería salir inflando la banda del guitarrista porque podía conseguir notas de... Claro, no aprovechaste nunca eso. Y traté de no agarrarme tanto de eso y dejar que más que la música busque su camino pero bueno, estoy en ese camino que es un poco largo y de llevar y viajar y tocar y hacerse de abajo, que es también lo que me gusta, sin quemar mucho la energía de los músicos que ya estamos grandes para hacer muchas cosas que por ahí cuando tenés 20 años más fácil hacer una gira y volver con poca plata o ese tipo de cosas que hay que hacer. Pero nada, tengo la esperanza de eso, si prevalecemos y seguimos sacando buenos discos, vamos a poder vivir de la banda y bueno, eso es parte del sueño. Ahí te daría el triángulo que decía yo de la buena onda, buena música y buena guita. Se dan las tres. Y es no es la primera banda que formás vos. Más o menos, siempre me tocó, sí, porque siempre me tocó entrar en bandas. Sí, hice esa banda Guruta que dijiste vos que la hice con Taida Lebón. El hijo de David Lebón. Y... En esa época el hijo. Claro, en esa época el hijo, pero la hija de David y esa banda sí, la hicimos como de cero, hicimos el disco, grabamos, pero también fue un proceso, creo que nos separamos antes de que salga el disco, más o menos. Claro. Pero siempre entré en bandas, por ejemplo, Asado Violento ya era una banda que ya tenía sus discos y tenía su público y yo me acoplé. Cuando se fue un pibe que se llamaba Naspid, que se afeitaba la mitad de la cara y de la cabeza y de este lado tenía pelo largo y barba. Bien. Y se fue ese chico y tenía yo que reemplazarlo. Obviamente, nunca lo pude, no estaba a la altura. Estética, por lo menos. Y después en Las Manos me pasó lo mismo, estaba un pibe que se llama Mosky, que toca la guitarra y cuando iba con Las Manos me decían, aguante Mosky. Y bueno, cuando entré a tocar con el Indio, obviamente estábamos yo y Balta ahí, y toda la gente me decía aguante Sky, y siempre me tocó entrar en proyectos que ya venían rodando y entrar a reemplazar a alguno que era histórico y la primera banda que hago así de cero, que elijo los músicos, que vos le llamaste a ellos juntos, y decidimos hacer un proyecto y vamos viendo cómo llevarlo, es esto. Que es todo un laburo también, porque es mucho más fácil entrar a una banda donde ya está toda Acá lo tuviste con... Igual va a aparecer uno. Aguante Sky de vuelta, pero está haciendo un recital del amor. Igual, ese día del IFT se produjo una cosa que era divertida. Yo fui con 2 amigos y uno se cagó mucho de risa. Te gritó algo, y yo me acuerdo de esto porque lo registré como un chiste de crowdwork. Alguien gritó, había un problema con la pedalera. ¿Vos te acordás? Entonces es un chiste que hiciste muchas veces. No sé. Alguien gritó, abajo los pedales, diciendo que acá, abajo los pedales. Y vos dijiste, depende. El de los paralamas los tiene acá arriba. Y se hizo, ¿te acordás? Con una cosa. Che, venimos a ver un recital de música y de repente hay unos chistes súper oscuros dando vueltas. Pero había un ida y vuelta copado ahí. ¿Cómo te llevas con la música de ahora? Uno de tus hijos lo veo, uno es un violero de metal hermoso que tocó con Rowell, no sé si sigue tocando, tiene su banda, qué sé yo, y tiene todo
el biotipo del, parece, el bajista de Cannibal Corpse, de Pinta. Pero después te vi alguna vez en redes defendiendo a Trueno, que alguien decía, estamos seca de poronga, como... ¿Cómo te llevas con los pibes ahora? Que no hacen todo lo mismo, pero... No, me parecía que para mí me gustaba el rap de muy chico y nunca pegó. O sea, en los 90 hubo como una especie de... Cuando yo me vine a ver a los Beastie Boys, eso era el rap que me gustaba a mí. Qué sé yo, fui a ver a Cypress Hill y en el show de Cypress Hill estaban afuera los autos que hacían así como las paredes. Había un patín con el rap que ya existía en los 90. Y yo medio que crecí con ese... Pero nunca llegó a ser, viste, mainstream. Yo tocaba en festivales de rap con Guruta, que hacíamos rap metal y tocábamos con raperos y... Ni las novias iban. Si es que tenían novias, viste. El rap era un nicho muy... el under del under. Por eso es que también... cuando la pegó yo apoyaba a todos estos pibes, por más que cada uno tuvo su camino más corto, lo lograron encontrar en algún momento. Y los bancabas, los conocías de las batallas y todo eso. Sí, las batallas era algo que era divertido de ver. Ya de las batallas, las primeras que se veían mucho en YouTube eran de España, me acuerdo. Pegaban mucho, los pibes estaban todos viendo batallas de los españoles que rapeaban y decían, tienes granos y cualquier estupidez. Y se hacían bullying rapeando y los pibes se mataban viendo eso. Pero bueno, hay pibes que en el quinto escalón, no sé, ICA, era un pibe que con el guardapola de escuela iba y rapeaba en los subtes y juntaba guita para alquilar el sonido y organizar eso, de las batallas de la que salieron el Duke y todo eso. Y es todo un mérito encontrar algo, inventar un circuito que no existe y de la nada sacar un montón, una camada de artistas que ahora llenan estadios en Europa. Tiene su mérito. Yo eso lo valoro y después obviamente la industria se los va a comer porque bueno, hay muchos que firman con compañías, que las compañías ya entras en ese donde tenés que hacer la música que te dicen ellos y las reproducciones son falsas y ya hay lavado de guita y hay cualquier cosa que no tiene que ver tanto con el arte, sino con que ya los pibes con la música buscaron una forma de salvarse, de ganar. Estaban como que se rompió la piñata y hay que agarrar la mayoría de caramelos que puedan. Pero después me desilusiona un poco que pocos siguieron haciendo trap, porque trap está bueno y en otros países sigue creciendo y acá medio que se bajaron, no quedó ni uno haciendo trap, muchos se pasaron al reggaetón y la mayoría, bueno, tiene que hacer como una banda de rock para tocar en estadios, porque la de la pista y las bailarinas no la podían sostener mucho, pero lo banco siempre porque es por el lado del rap y nada, y porque es argentino y que a músicos argentinos le vaya bien debería beneficiar al resto de los músicos de Argentina, supongo yo. Así hay que verlo. Para mí sí. Y si no cada vez que uno la pega le vamos a tirar todo para bajarlo. Y no, es preferible que abra camino para que más pibes se dediquen a la música. De hecho, mi hijo menor, que no era músico, se copó viendo toda esa movida de las batallas, de no sé qué. Empezó a escuchar trap con los primeros que hacían. Y se recopó por ese lado y ahora se bajó, hace otra música, ¿viste? Simba canta y toca el piano, y toca Rapsodia Bohemia de Queen y viste como el meme ese que escucha al hijo que está escuchando un rock y se emociona, bueno, así. Pero entró a través del trap y eso. Claro, pero por ahí, y él le gustaba el fútbol, decía que era la rompía. el que de la familia no va a ser músico. Jugué con él alguna vez. Bueno, lo engancharon con esto de que todos los pibes estaban con la música y es verdad que sí, de las cosas que en vez de estar viendo esos youtubers que hacían boludeces tremendas, estar viendo unos que hacían música me parecía más productivo. Gracias, deja. Esto está.